con nosotros está Hazel Román, abogado y uno de los mejores especialistas que tiene el país en asuntos internacionales. Qué bueno. Buenos días, Hazel. Bueno. ¿Cómo estás? Contento de estar aquí en esta casa que es sol de la mañana, en un día que pensarán algunos no tiene más que interés intelectual, cultural, pero que tiene gran impacto para la República Dominicana. Estoy hablando de las elecciones que tuvieron el día de ayer los canadienses. ¿Y por qué digo que es algo que tiene mucho más impacto de lo que inicialmente parece? Primero, hay 30,000 dominicanos que residen en Canadá. Y uno diría, bueno, 30,000 cuando uno lo compara con millones que hay fuera no suena tan llamativo, pero son 30,000 en comparación con 11,000 que había hace solamente 10 años. Ha sido la población de más acelerado crecimiento, más que todo jóvenes profesionales urbanos que se beneficiaron de la ahora derogada política de migración calificada, que era la que buscaba llenar la población en los suburbios poco poblados de Canadá. Pero repito, 30,000 dominicanos que residen en Canadá. Segundo, es que por haber entrado de esa manera, porque el país los estaba trayendo, han podido establecerse y destacarse. No es la búsqueda que tiene que llega, ¿verdad? Sí, claro, es un perfil radicalmente distinto a otros, porque como buscaban específicamente jóvenes urbanos, profesionales y fértiles para poder multiplicarse, llegaban pues teniendo grandes ofertas de trabajo inmediatamente, y por eso cambió el perfil, porque históricamente había una cantidad de dominicanos en la provincia francófona de Quebec, los quebecuas, pero ya a partir de los últimos 10 años que se triplicó la población, comenzaron a llegar más que todos los suburbios de Ontario. Probablemente buena parte de quienes nos están escuchando ahora en la radio o que nos estén viendo en YouTube o por diferido tienen por lo menos algún conocido con este perfil de joven que llegó a Canadá. Pero segundo, es el tercer gran mercado turístico hacia nuestro país, con 1 millón de personas que llegaron el año pasado. ¿Sabes cuánto dejan los trabajadores? Muy inteligente esa movida del Estado canadiense con esas facilidades, porque tú te llevaste personal calificado, gente con un buen perfil, que también te den a luz allá y hagan más canadiense con la filosofía, la educación canadiense, y dejen el 40% de todo lo que se gana en Canadá. Sí, en parte, pero también invierten en el país de origen. Claro, sin embargo, esta política fue derogada porque se consideró que no dominicanos, sino muchas nacionalidades están abusando de ello, porque estaban supuestos a establecerse en zonas de los suburbios, pero muchos entonces después se establecen en las ciudades porque no hay mucha manera de controlarlo ya en el momento en que usted es residente. Pero segundo, mencionaba la cantidad de turistas. Tercero, también de Canadá fue que llegó la mayor inversión en la historia de Centroamérica y el Caribe, beneficiando a República Dominicana, que ha sido la inversión minera. Estoy hablando de Barrick específicamente, pero también hay otras inversiones canadienses. Obviamente la minera es la más visible. Entonces, lo que allá sucede, lo que allá pasa, lo que allá acontece, impacta directamente en República Dominicana. Y el día de ayer, los canadienses, 28 millones de los que integran el padrón, fueron llamados a definir el gobierno, y lo que terminó pasando fue el cambio electoral, no quiero decir cambio de gobierno, pero cambio electoral más impactante en la historia del mundo democrático. Yo me imagino que el Partido Liberal hoy ha llamado al presidente Donald Trump para agradecerle ese triunfo, porque el 20 de enero, cuando llegó Donald Trump al poder, el Partido Liberal estaba irremediablemente perdido. Listo. No tenía ninguna posibilidad en esas elecciones. Y Trump le hizo la campaña y ha llevado este partido a una votación importante, a ganar unas elecciones que tenía perdidas. Es la cuarta victoria consecutiva del Partido Liberal, algo inédito en su historia, pero no solamente eso, como usted bien menciona. Hace solamente 3 meses estaban 25 puntos porcentuales abajo. La mayoría de los editoriales canadienses estaban ya escribiendo los panegíricos sobre qué pasó con el Partido Liberal, quién los va a sustituir, qué va a suceder, qué va a pasar. ¿Se viró eso? Se viró por completo, pero ¿por qué pasó eso? El
ex primer ministro Justin Trudeau, hijo del también ex primer ministro Pierre Trudeau, que llegó como una celebridad en el año 2015, le dio pues bastante de significado a aquella frase de que mueres siendo el héroe o vives lo suficiente para convertirte en el villano. Y una persona que era esa celebridad terminó siendo odiado por muchos canadienses, ya que hablaba más que todo de política identitaria, pero no le fue bien en la economía. Y entonces, ¿qué sucede con Canadá? Canadá tiene ahora mismo un PIB per cápita de $53,000. Suena muy bien en comparación con América Latina, pero Canadá tenía hace 3 años un PIB per cápita de $57,000. Eso quiere decir que Canadá está retrocediendo. ¿Pero por qué retrocede si no está viviendo una recesión? Están viviendo un tipo de recesión, es que el crecimiento de la economía no es lo suficientemente rápido en comparación con el crecimiento de la población. Canadá solamente está creciendo a 1 punto porcentual anual. Y para mantener a esa población necesita por lo menos crecer a 3%. Aparte, el costo de la renta en Canadá estaba quebrando una gran cantidad de personas. La poca inversión en infraestructura para lo que es su industria petrolera les estaba haciendo muchísimo daño. Y entonces, en torno a también las humillaciones del entonces presidente electo Donald Trump hacia el primer ministro Justin Trudeau, aceleraron su renuncia. En ese momento parecía, bueno, se acabó el partido. ¿Cómo es posible que la organización que postula a alguien tan impopular, tan fracasado, pueda tener posibilidad de ganar? Pero entonces viene ahora el cambio. Unos pensaban que Trump solamente se burlaba de Trudeau, pero Trump siguió burlándose de Canadá. Siguió diciendo que van a ser el Estado 51. Siguió diciendo que ellos iban a elegir gobernador. Siguió diciendo que ellos iban a dejar de subsidiar a Canadá. Y eso levantó un gran sentimiento soberanista que históricamente había beneficiado a los conservadores, pero como el líder conservador, Pierre Poilievre, era visto cercano a Donald Trump, entonces lo que antes le beneficiaba, ahora le afectó. Y es ahí donde llega él ahora, electo primer ministro Mark Carney, que ha sido gobernador del Banco Central de Canadá y gobernador del Banco Central de Inglaterra. ¿Cómo pasa eso? Son países de la Mancomunidad de Naciones. Del Commonwealth. Y en las encuestas de boca de urna ayer le preguntaban a la gente por qué estaban votando y un 45% de los que respondían que votaban liberal decían que lo estaban haciendo por su experiencia como gobernador del Banco Central. Cuando le preguntaban a la gente qué era lo que más los mantenía despiertos de noche en preocupación, la mayoría decían la economía. Entonces, estamos hablando de una persona que se vio como que podía hacerle frente a Donald Trump, una persona que se presentó como que tenía un plan económico en momentos que eso es lo que le interesaba a la gente. A pesar de que el líder de la oposición, Pierre Poilievre, es un magnífico líder de campaña. Es una persona que tenía un gran plan, pero todo cambió en un segundo. Y es por eso que se repite aquella frase de que en política solo se sabe lo que pasó ayer. Las elecciones, si hubiesen sido el 19 de enero, hoy estaríamos hablando del primer ministro Pierre Poilievre. Pero como no fueron el 19 de enero, sino que fueron 28 de abril, se dio esta situación inédita. Porque no es que antes no se había dado una voltereta de 20 puntos porcentuales, pero no el año electoral. Hemos visto en toda América Latina, por ejemplo, en ocasiones de que 2 años antes de las elecciones hay quien lidera por doble dígito. 1 año antes de las elecciones hay quien lidera por doble dígito. 6 meses antes de las elecciones hay quien lidera por doble dígito. Pero 3 meses cambiar 25 puntos porcentuales, eso es una sorpresa y es parte de lo que lleva a concluir de que la política está cambiando en el mundo entero y de que ya muchas de las reglas que aplicaban previamente hoy están desfasadas. Axel, mira, independientemente de las realidades electorales que se dieron, los planteamientos que Trump ha hecho sobre Canadá, aunque son estridentes, parten de una realidad. Y eso es la base de el nivel, digamos, yo no sé si llamarle dependencia, pero la realidad de la vinculación estrecha que hay con el mercado estadounidense para los canadienses. Claro. Entonces, en términos prácticos, ¿qué puede cambiar ahora con este triunfo de Carney, ¿verdad? Porque las realidades siguen ahí, el nivel de dependencia, digamos, o de interdependencia entre ambos estados. Eso por ese lado. Y lo otro, escuchábamos al canciller ayer hablando de optimismo respecto a la negociación que se está haciendo con Estados Unidos tratando de conciliar el tema del 10% de los aranceles. ¿Tú ves posibilidades reales en que esto se pueda concretizar? ¿Piensas que el proceso quizás que se está llevando a cabo ha sido un poco acelerado? ¿Cómo tú ves ese proceso?
Con relación a lo primero, y fue parte también de lo que benefició a este tecnócrata, que nunca había sido candidato a absolutamente nada y nunca había sido ministro, nunca había sido director general, él había sido gobernador del Banco Central en un gobierno conservador, llamativamente porque era visto como alguien no ligado a los partidos políticos. Fue justamente esa manera de él repetir, miren, sí, es verdad, nos están afectando nuestra decencia, nuestra dignidad, nuestro ego, pero también es cierto que Canadá depende mucho de Estados Unidos y eso es algo que tenemos que reconocer para poder cambiarlo. Canadá le exporta un 75% a Estados Unidos. ¿Quién compra la mayor cantidad del petróleo canadiense? Los americanos. ¿Quién compra la mayor cantidad de la leña canadiense? Los Estados Unidos. Entonces se ha estado hablando pues de poder diversificar. Y eso fue parte del discurso ganador de nuevo, una persona que nunca había dado ni siquiera un discurso en meeting hasta que terminó siendo primer ministro, de encontrar el lenguaje que le hacía falta a la población, que él comenzaba diciendo, esta es la mayor amenaza hacia nuestra existencia, pero este es el plan que tengo para hacerles frente. Es decir, al mismo tiempo que decía, esto es muy serio, no piensen que no lo es, pero también decía, nosotros somos muy serios y le vamos a hacer frente. Repito, es sorprendente porque era alguien que no sabía de la política en ese orden. Con relación a República Dominicana, con esa pregunta, y los 35 países que estuvieron la semana pasada en Estados Unidos, desde luego es un gobierno no muy predecible, lo repiten frecuentemente, ese es su mayor activo, pero al mismo tiempo el presidente Trump y buena parte de sus funcionarios presentaron como muy positivo de que ya varios países quieren negociar lo que era el deferimiento de aquellos aranceles. Así que esperanza sí hay, pero el lenguaje que ha utilizado el canciller de la República es el correcto, porque aquí mismo nadie puede gritar y decir, mira, ya está resuelto. Eran 35 países la semana pasada en Washington, pero el mismo gobierno dijo que veían con buen ojo estas negociaciones. Tú hablabas en principio de 30,000 dominicanos, de un aumento considerable, de 10,000 pasamos a aproximadamente 30,000 dominicanos que viven en Canadá, y me gustaría saber tu visión. ¿Eso es motivo de celebración para el país o es motivo de preocupación? ¿Por qué se van los dominicanos? Sí, es una muy buena pregunta porque es algo que yo repito pues muy frecuentemente. Hay un término, y Eury, que le da bastante seguimiento a todo lo económico, puede quizás estar de acuerdo conmigo, que creo que se abusa. Es aquello de la fuga de cerebros. Pero hay una gran diferencia entre fuga de cerebros y compartir cerebros. ¿Qué es fuga de cerebros? Eso es cuando tú tienes esa salida tan grande que te deja entonces sin el talento que necesitas para tu propio desarrollo. Por ejemplo, en Haití. Ahora mismo, o sea, todo el que tenga algún tipo de talento se está yendo. Y yo no estoy hablando solamente de República Dominicana, estamos hablando de que todo el que tenga algún tipo de talento de Haití está saliendo. Otra cosa es compartir cerebro, porque vamos a verlo de la siguiente manera. Si alguno de ustedes se ha puesto malito en Estados Unidos y ha tenido que ir a atenderse, probablemente lo atendió un médico indio en Estados Unidos. Sí. ¿Por qué? Porque precisamente India, que es el país ahora más poblado de la Tierra, superando a China, pues tiene esa gran cantidad de profesionales que en India, con su producción económica previa, pues no podían realmente desarrollarse. Pero llegan a Estados Unidos, se desarrollan en Estados Unidos e invierten de nuevo en India y ha sido parte del gran crecimiento. Pero igual, ahora mismo uno ve Silicon Valley, buena parte de los ingenieros telemáticos que allá se desarrollan son coreanos, taiwaneses y demás países que se han podido desarrollar también precisamente por esa gran oportunidad que recibió su gente. Entonces, obviamente, nosotros necesitamos inversión en República Dominicana, pero si nos está escuchando probablemente un ingeniero en sistema dominicano que ahora reside en Ontario y que sabía que aquí tenía pues un techo inicial de 200,000 pesos, pero entonces en Canadá está llevándose $10,000 canadienses. Puso su empresa en República Dominicana, empleó a 3 jóvenes por debajo de él, que él no iba a poder hacerlo mientras era solamente empleado aquí. Eso significa más crecimiento para República Dominicana. Y no se puede explicar el gran auge que ha tenido República Dominicana en lo económico sin tomar en cuenta esa población en Nueva York, en Filadelfia, en Miami, en Canadá, en Alemania, en Países Bajos, en España, que se han mantenido siempre vinculados con República Dominicana. Lo que hay es que ver los índices, porque repito, miremos los mismos censos que se hacen en nuestro país. Nunca ha retrocedido a la población. A diferencia de Puerto Rico. Puerto Rico tenía 4 millones de personas en el 1996. Ahora tiene 2.9 millones de personas que se han ido. Ustedes conocen muy bien Puerto Rico. Probablemente la mayoría de sus amistades que tenían allá previamente hoy están en Orlando. Eso es fuga. Pero República Dominicana vive una situación distinta.
Bueno, Virilio. Orlando es una ciudad puertorriqueña. Hacer tus predicciones para el cónclave. Eso es política religiosa, política vaticana. Es una elección muy compleja, con muchos misterios. ¿Quién es tu favorito? Bueno, de inicio, y obviamente no soy cardenal, así que no tengo voto en esa elección. Eres analista. Pero soy analista y sí soy católico y sí creo en el liderazgo de la iglesia y del sucesor de San Pedro, pero si yo tuviera el voto, menos el de celibato, eso no lo haría, pero si tuviera el voto, yo preferiría al secretario de Estado, Pietro Parolin. Sí. Creo que es una muy buena figura para darle continuidad a un liderazgo modernizador dentro de la iglesia. Las oportunidades que tiene Pietro Parolin. ¿Cómo puede afectar el liderazgo de Trump esa elección interna en la iglesia? Te lo pregunto por lo siguiente. Sí. Cuando se escogió al Papa Francisco, la mayoría del voto era conservador, porque estamos hablando de los cardenales de Juan Pablo II, de los cardenales de Benedicto XVI. Y esa mayoría de cardenales conservadores dijo, la iglesia necesita irse hacia una línea progresista, un poquito más progresista, que es lo que el mundo está reclamando. En estos momentos, no sé cuál será la composición del voto, pero hay un liderazgo mundial sumamente desprestigiado, que es el liderazgo de Trump. Es decir, el que cogió a Trump como líder político hoy no está orgulloso de que ese sea un liderazgo para emularlo, y probablemente donde quiera que se vaya a escoger se esté buscando algo distinto a lo que pueda estar representando Trump. Bueno, fíjate lo que acaba de pasar en Canadá. Claro, en el caso del actual colegio cardinalicio hay una mayoría franciscana, lo cual no quiere decir que son clones de él, no quiere decir que piensan 100% igual como pensaba Francisco, claro. Pero hoy existe una mayoría franciscana. 75%. Sí, cuando se suman, por ejemplo, los que eran progresistas en el contexto católico, previo a la llegada de Francisco, y los que él designó, más que todo en el sur global, pues ellos tienen por lo menos derecho de veto. No obstante, se está hablando de que esto no será un cónclave pues muy extendido. Hay quienes entienden que pudiera resolverse en 3 o 4 días, pero lo importante es que la iglesia se mantenga con el liderazgo importante en momentos de tantas tensiones como ahora. Con relación al liderazgo del presidente estadounidense, hay que tomar en cuenta que él supo interpretar lo que la gente quería. Ya puede haber quizá otros tipos de cuestionamientos y dudas, pero la gente quería en Estados Unidos pues alguien que atendiera buena parte de esas preocupaciones, y por eso ganó incluso el voto popular, que no lo había logrado en el 16, no lo había logrado en el 20 cuando perdió la elección, y ahora sí lo logró. Y uno lo veía, por ejemplo, estado por estado, hablándole a cada público. Por ejemplo, miren, yo estuve en Las Vegas, Nevada, hace alrededor de 9 días. Estuve en eventos deportivos allá. Y la gente lo que estaba repitiendo mucho es que el presidente Trump propuso eliminar el impuesto a las propinas. Y eso en una economía que gira tanto en torno al sistema de entretenimiento, tiene a la gente aplaudiéndole mucho. Ahora, como economista, por ejemplo, sabemos que eso puede generar algunas distorsiones en el mercado americano, porque se está hablando de que entonces muchas industrias van a bajarle los sueldos a la gente para decirle búscatela con la propina. Pero obviamente al bartender en Las Vegas no le interesa tanto que estén hablando de distorsión. Lo que piensa, bueno, mira, yo la mayoría de lo que me lo gano con las propinas. Si me lo van a bajar, yo voy a votar por eso. Entonces, sí que quiero dejar claro de que uno puede tener algunas diferencias, pero durante muchísimos años vamos a estar hablando de cómo hubo un presidente americano que mejor que prácticamente todos los del siglo XXI supo interpretar lo que a la gente realmente le importaba. Axel, mira, pero yo pienso y coincido en una parte con el planteamiento de Julio. Por ejemplo, no es solamente Donald Trump. Donald Trump encabeza, digamos, una expansión del movimiento de derecha radical en el mundo entero, sobre todo en la región. Entonces, la Iglesia Católica, yo he insistido en eso, la Iglesia Católica no es solamente la representación espiritual del pueblo cristiano, no. La Iglesia es el poder fáctico desde el punto de vista del poder blando más importante del planeta Tierra. Eso es lo que es la Iglesia Católica. O sea. Y una buena parte de ese poder blando lo ejerce la Iglesia Católica con la crítica, donde su crítica resulta contradictoria a un sistema específico. Elegir a un papa conservador en este momento, primero que hace es... Le quita fuerza frente a Trump, a su discurso, ¿verdad? Y de alguna forma legitima
lo que Trump está haciendo. Entonces, por eso te pregunto, y vuelvo y repito, comparto con Julio esa inquietud. ¿Tú consideras que aún con esa característica tú señalas, bueno, con progresista con características católicas, yo lo veo igual que tú? Ahora, ¿tú consideras que con todo y eso la Iglesia Católica se va a arriesgar a elegir un papa conservador en este momento cuando necesita detener y enfrentar ese liderazgo? O por lo menos detenerlo, no. Enfrentarse contradictorio con Trump, porque él le va a dar auge. Sí. O sea, el que contradice a Trump en este momento con datos profundos y si se quiere alternativo, crece, independientemente de cualquier cosa. Sí, yo creo que la elección obviamente tomará en cuenta las lógicas de la propia iglesia, pero también el tema del liderazgo global, porque se trata también de una de las figuras que por naturaleza más prestigio tiene. Y en ese orden hay un vicepresidente católico que en Estados Unidos, a pesar de que se ha visto más en años recientes, eso no había sido la norma. De hecho, Estados Unidos, como gobernantes católicos, ha tenido a John F. Kennedy, vicepresidente Joe Biden, después presidente Joe Biden y ahora vicepresidente J.D. Vance. Incluso durante muchísimo tiempo se les hacía campaña en contra a los políticos católicos en Estados Unidos, diciéndoles que eran papistas. Era la política que le hacían en contra a John F. Kennedy y demás. A pesar de que hay un 19% de católicos en Estados Unidos, más que todo en las zonas de lo llamado Nueva Inglaterra, porque eran irlandeses, italianos, latinos y demás. Así que esas son algunas de las lógicas que ven. Yo no creo que será determinante pensar en quién le puede hacer frente a gobierno alguno, pero sí desde luego quién puede complementar una que otra cosa. Y ahorita, hay una situación que está afectando directamente a algunos latinoamericanos y en su momento va a afectar a una gran mayoría, y es el tema de las deportaciones. Se ha hecho un acuerdo, el gobierno de Nayib Bukele, el gobierno del presidente Donald Trump, y dentro de ese acuerdo, pues evidentemente ya denunciadas, incluso con actos sometidos a tribunales superiores y jurisdiccionales en Estados Unidos y en el propio El Salvador, demuestran que se han violentado derechos y que gente que no tiene nada que ver con lo que se le acusa está en una cárcel de El Salvador. ¿Qué tan sostenible puede ser esto en el tiempo y qué consecuencias pudiera tener para ambos gobiernos? Sí, bueno, actualmente la última encuesta que se presentó muestra gran apoyo popular a las medidas, porque todos los días que está exhibiendo la administración en la Casa Blanca la disminución en la cantidad de personas que llegan a la frontera, los cruces ilegales, porque se trata de una política para disuadir en ese sentido. Yo aprovecho pues justamente esto para disuadir, porque si bien los dominicanos nunca fueron ni siquiera de los top 5 que cruzaban físicamente la frontera, porque la mayor vía por la cual llegan dominicanos a Estados Unidos es por la reunificación familiar o por sobreestadía de visa con un 15%. Sin embargo, habíamos visto más que todo en el año 2022 un auge en quienes por ahí cruzaban la llamada, y yo maldigo, vuelta por México. Yo decirles, miren, están mandando gente a la prisión contra el terrorismo en El Salvador. No caigan en la vuelta, no caigan en los coyotes, no caigan en los estafadores. Que el que le diga que eso es fácil, que eso es mentira, que eso está hablando duro Trump, no inventen, porque va a ser muy difícil sacarlos. Entonces, de una prisión contra terroristas. ¿Qué ha sido lo que ha afectado la popularidad del presidente Donald Trump? Pues la medida, la migratoria puede tener una lectura popular en el elector, pero sin embargo en la evaluación de los 100 días todas las encuestas dicen que ha sido la gestión de más baja valoración después de la Segunda Guerra Mundial en un primer trimestre. El tema económico, más que todo, porque si bien el elector promedio no se levanta pensando en aranceles, pero el elector promedio sí escucha muchísimo cómo eso ha afectado. Miren, les voy a poner un caso. El Washington Post, que es el principal periódico de la capital estadounidense, hizo algo, en mi opinión, brillante. Ellos hicieron la ilustración en base a los cócteles. Es una ciudad donde se toman muchos cócteles. Ellos ponían, por ejemplo, qué porcentaje de licor extranjero tenía cada cóctel. Por ejemplo, ponían que un Aperol lleva pues cócteles de Francia, lleva cócteles de Inglaterra, y por ejemplo un Cuba Libre, que ironizaban ahí que el Cuba Libre lleva ron, el ron mayormente es de República Dominicana. De diversas formas estaban poniendo cómo podían aumentar los cócteles de cada lugar. Directamente. Es lo que le interesa. Y no beben Cuba Libre.
entendió el tema de los aranceles. Se lo explicaron cómo lo entendía. Y no tiene que graficárselo. Si no vas a tener que ver más Cuba Libre que el carajo. Afecta de manera directa. Exacto. Entonces, eso sí ha afectado. Este año hay elecciones a la gobernación en Nueva Jersey y en Virginia. En Virginia la gobernación es republicana, pero Virginia gira en torno, gran parte, no es su única economía, pero tiene un alto componente de empleados públicos por la cercanía que tiene con Washington D.C. Y todo este programa de Elon Musk, que mucha gente lo promovía. El tema es que como clausularon tantas cosas Lo han sacado un poco de circulación ya. Exactamente. De hecho, no es inverosímil pensar que el estado de Virginia, la gobernación pasa de roja a azul y que eso sea un factor determinante por el caso, repito, del impacto en empleados públicos. En el caso de Europa, ¿cuál piensas tú que va a suceder con ellos ante esta andanada, ¿verdad?, económica de Trump? ¿Podrán ellos, siempre lo veo así, como una posibilidad de aumentar su relación con China, enfrentar a Estados Unidos y desarrollarse más independientemente? Ellos están adversando a China durante buena parte de los últimos años, pero entonces ahora tienen esta situación que es entendible desde la lógica estadounidense, porque, por ejemplo, el único país que estaba pagando el umbral mínimo dentro de la OTAN era Polonia porque tiene una frontera importante con Rusia, con Ucrania y demás, pero después ningún otro le estaba pagando. Entonces se veía que se estaban beneficiando de una alianza en la cual se suponía que si uno era agredido, todos debían entrar, pero todos debían entrar significaba Estados Unidos debía entrar. Entonces Trump es un empresario. Él lo que piensa es, esta sociedad como que no me está haciendo mucho sentido. Estoy gastando demasiado. Sí, entonces, ahora mismo, en los próximos días, va a ser investido como canciller federal. Recordar que el término canciller en América Latina es utilizado para referirse al ministro de Relaciones Exteriores. En Reino Unido es utilizado para referirse al ministro de Hacienda y en los pueblos germánicos es utilizado para referirse jefe de Estado. Para jefe de gobierno. Friedrich Merz, de la Unión Demócrata Cristiana, está asumiendo ahora como canciller federal y justamente pues él está liderando los llamados a transformar también la economía de Europa desde el punto de vista del gasto en seguridad. La razón por la que me río es porque Alemania tuvo sus elecciones ahora en marzo y es bien llamativo el discurso. Alemania estableció en la Constitución el techo de deuda, es decir, el techo de déficit que se puede establecer por la gran tradición frugal y austera. Y eso pues fue muy llamativo, sin embargo, significó una reducción considerable en el gasto de infraestructura y en el gasto de defensa. Y se consideró que esto era un freno para la necesaria inversión. Entonces, algo casi que inédito. En las elecciones, en casi todo el mundo se está hablando de que hay que bajar la deuda. En el caso alemán no fue que dijeron voten por mí que voy a subir la deuda, sino voten por mí que vamos a por lo menos debatir qué se puede hacer para que la deuda sea más flexible y de esa manera poder invertir más. Bien. No suena como un gran eslogan de campaña, pero son los alemanes. Bueno, pues muchas gracias a Hazel Román. Muy bien. Experto en asuntos internacionales. Un experto de verdad. De verdad. Ojalá poder contar contigo más a menudo. Siempre. No, es que ese muchacho tiene perfil de canciller de la jefe. Sí, no, sí. pero déjalo ahí. Tiene perfil. A mí me piden mi voto. Más adelante. Un gobierno de la fuerza. Deja eso ahí, maestro, que eso lo ayuda. ¿Y qué nos recomienda? Vamos a calentar. Yo mientras tanto les recomiendo que acompañe a Hito. Si a Hito le tocara, a Hito Bisonó. En Francia, está en España. Con todo respeto. Con todo respeto. Hito es una persona con un nivel profesional altísimo y humano. Ahora, en materia internacional, donde esta es una conferencia. No subestima a Hito, no subestima a Hito. Hito es buenísimo. Ahora, no sé que cada quien tiene un área fuerte. Muy bueno, lo que pasa es que ya. Muy bueno, lo que pasa es que eso jamás lo haría. Hito es uno de los políticos que yo más respeto. Y entre Hito y José Ignacio, ¿quién tiene más dominio de la cuestión internacional? Hito y más presencia. Cambio fuera.